Estuvimos observando anteriormente la exhortación del apóstol Pablo a los corintios. Eran varias exhortaciones, entre ellas, aquí viene ingresando el hermano Roberto, no codiciar las cosas malas, porque la analogía o la comparación que hacía el apóstol Pablo era los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto. Ellos sirven como ejemplos para que nosotros no imitáramos los comportamientos erróneos, pecaminosos de ellos, como por ejemplo no codiciar cosas malas. También el apóstol Pablo les recuerda que como los judíos, ellos no deben adorar a los ídolos, como los judíos cuando adoraron el becerro de oro. También el apóstol Pablo le dice a los corintios que no realice lo mismo que hicieron los judíos cuando salieron de la esclavitud de Egipto, los israelitas tendrían que ser acá, a no cometer inmoralidades sexuales, como lo hicieron los israelitas cuando fueron motivados, estimulados por los madianitas, creo que eran, pero principalmente por Balaam, que quería recibir la paga de Balac. Entonces le dijo que incitaran a los judíos, a los hebreos, a estas fiestas religiosas paganas de los dioses de los madianitas. No tentar al Señor también le dice el apóstol Pablo, como lo hicieron los israelitas en el desierto, donde ellos dijeron, se preguntaron, ¿estará realmente Dios con nosotros? No quejarse, no murmurar, huir también de la idolatría, porque fue una característica, fue constante la idolatría del pueblo hebreo durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Esto se va a solucionar, la idolatría del pueblo hebreo, cuando regresen de la cautividad babilónica, en el año 539. Perdón, 538. Recién allí, después del cautiverio babilónico, los hebreos van a ser limpiados y purificados de la idolatría y no participen con los demonios. También el apóstol Pablo hablaba acerca de nuestras responsabilidades con el prójimo. El principio de la conducta cristiana es no buscar nuestros propios intereses, sino los intereses del prójimo. Otro principio es hacer todo para la gloria de Dios, no hacer tropezar a nadie, a ningún hermano. El apóstol Pablo no puede elogiar a los corintios de la manera en que se portan en la Santa Cena, porque sus reuniones traían perjuicios más que beneficios. Se reunían primero los que tenían más recursos económicos, comían, bebían, se emborrachaban y después tomaban la cena del Señor. Como había divisiones dentro de la iglesia, habían también clasismo, habían partidos internos, uno era de Pablo, de Apolo, de Cefa y de Cristo, entonces no discernían bien el cuerpo de Jesucristo. Por eso que traían perjuicio a estas reuniones, habían divisiones en las reuniones, no se reunían para comer la cena del Señor, se embriagaban, avergonzaban a los que no tenían nada. Por eso que tuvieron consecuencias terribles de tomar la cena del Señor de una manera indigna. El apóstol Pablo les dice que serán culpables del cuerpo y serán culpables de la sangre de Jesucristo, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. No se refiere al pan o al vino, sino que se refiere a que ellos no logran discernir que ellos son miembros de un mismo cuerpo. Su hermano que es de Cefa, que dice que es de Cefas, el otro hermano que dice que es de Apolo, el otro hermano que dice que es de Cristo, el otro hermano dice que es de Pablo, todos son un mismo cuerpo, son parte de un mismo cuerpo. O aquellos que tienen más recursos económicos, o los esclavos que tienen menos recursos económicos, son parte del mismo cuerpo, es un solo cuerpo. Al no lograr discernir eso, de que todos son un solo cuerpo, miembro de un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo, entonces comen juicio para sí mismo. Y el Señor ya lo ha castigado, lo ha enjuiciado porque el juicio debe comenzar por la casa. ¿De qué manera lo ha castigado? Con debilidades, no sabemos de qué se trata las debilidades, con enfermedades, bueno, ahí es muy amplio cualquier tipo de enfermedad, pero el resultado de haber comido la cena del Señor de manera indigna y también con la muerte. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase
anterior. Lo que vamos a ver ahora en esta clase, que es la clase número 11 de Epístolas Paulinas 1, estaremos viendo o enlistando los dones espirituales según la primera epístola a los Corintios. Mencionaremos algunos ejemplos de los dones ministeriales, también por qué el amor es superior a los dones espirituales y cuál es la finalidad de la predicación. Eso es lo que vamos a observar inmediatamente entonces en esta clase. Bienvenido, hermano Roberto, hermana Daniela y hermano Marcelo. Hola, hermano Bueno, buen Pablo, Paulo. día. Sí, buenas tardes, Bendiciones, hermano. bendiciones. Que te bendiga. Buenas tardes. Buenas Aquí tardes, hermano. estamos. Perfecto, entonces vamos a ver entonces aquí la clase. Estábamos en la clase número 11. Esta es la clase, la primera parte tenemos clase, después ya la segunda parte corresponde el examen. Entonces finalizamos ahora a las 8:30. Bien, estamos en Corintio entonces, primera epístola a los Corintios. En el capítulo 12 vamos a dar la lectura del verso 1 al verso 11, por favor. Vamos a leer esa porción bíblica. Hermano Héctor, por favor, podría leer esa porción de la escritura, verso del 1 al verso 11, por favor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, ¿cierto, hermano? Sí, por favor, hermano Héctor, del verso 1 al 11. Amén. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaban llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que, que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno se les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros en milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de Espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace un y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermano Héctor. Por favor, mis queridos hermanos, me indican cuáles son los términos o los vocablos que utiliza el apóstol Pablo para describir los dones espirituales. ¿Cuáles son esos vocablos? ¿Podría repetir la pregunta de nuevo, por favor, hermano Pablo? Claro, no hay problema, no hay problema. ¿Cuáles son los vocablos o los términos que utiliza el apóstol Pablo para describir los dones espirituales? Operaciones. Términos o vocablos. Vocablos para referirse a esos dones espirituales. Muy bien. Perdón, hermano Eleazar, Operaciones. operaciones. Indique el versículo, por favor. 6. Verso 6. Muy bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra utiliza el apóstol Pablo para describir los dones espirituales? Bueno, dones espirituales igual, claro. Lo vamos a notar igual. Los dones espirituales, ¿qué verso es? Los Ministerios, dones, bien, ministerios. Ministerios. ¿Qué verso? verso 5.
Verso 5, perfecto. Muy bien. ¿Qué otra palabra utiliza el apóstol Pablo para describir los dones espirituales? Diversidad puede hacer, hermano, ¿o no? Diversidad, Ya. diversidad, no. Manifestaciones. Manifestaciones, perfecto. Manifestaciones. ¿Qué verso, hermano Eleazar? 7. Verso 7, perfecto. Bien, estos son términos sinónimos, mis hermanos. Son términos, vocablos. Aquí yo creo que tendría que poner sinónimos. Sinónimos. Está hablando de una obra, de una acción del Espíritu de Dios sobre los creyentes. Operaciones no se refiere a ver cómo lo podríamos explicar. Yo no sé si en algunas iglesias se practica, pero hay algunas iglesias en particular que sí se practica. No es una denominación, sino que son algunas denominaciones cristianas pentecostales. No sé si en todo Chile, parece que sí, porque hay una denominación que se extiende a nivel nacional y hay un debate si las operaciones, no en el sentido como lo utiliza el apóstol Pablo acá, sino operaciones literalmente como nosotros como se entiende o el vocablo como normalmente una persona incrédula, una persona o cualquier persona podría entender el vocablo operación, en el sentido de llevarlo a una ambulancia, de ponerle anestesia, llevarlo a una camilla, ponerle respirador, ponerse también guantes, utilizar instrumentos espirituales, quirúrgicos, para poder abrirle el corazón y después cambiarle el corazón. Bueno, yo eh, no es que sea incrédulo con respecto a eso. Además que eh, eh, es una forma en que el Señor puede obrar también, pero no se refiere a eso, hermanos, a ese tipo de operaciones. Pero tampoco personalmente cuestiono esa práctica en nuestras iglesias. Yo no sé, el hermano Eleazar, si usted ha sido testigo de estas operaciones literales en un sentido más moderno del término de la palabra. Eh, sí, mi hermano. He tenido la... Ah, muy bien, perfecto, ya. Entonces, muy bien. Entonces, lo que estoy hablando se entiende. El hermano Roberto, ¿cómo es por allá la iglesia o su iglesia, si también se ve lo que estoy explicando de las operaciones? Ahora, por ejemplo, en mi iglesia no se presenta, pero sí lo he visto. Hay un templo anexo acá cerca de nosotros que visitamos comúnmente y en el templo anexo, claro, se cubría con una sabanita blanca y se realizaba la operación, así ocurría. Ah, muy bien, muy bien. Bien, hermano Roberto, por allá en el norte, ¿ha visto un milagro como eso, no? O ese tipo de práctica en nuestras iglesias. He visto trabajar de esa forma, en esa área, pero así como asegurarle yo si la persona fue sanada, no le podría asegurarle. Ah, ok, Pero he visto si dentro de otra iglesia, bueno, acá en la iglesia no se hace de esa forma. Dios no ha utilizado a nadie de esa forma para operar y nada de esas cosas. Solamente la oración, imponer mano en nombre de Jesús, como enseña la Escritura. De esa forma se trabaja, po. correcto. Pero he visto en varios lugares esas operaciones, pero no podría asegurarle si fueron realmente efectivas o no. Ah, muy bien, Entonces, como también he visto, bueno, vi estos días un caso de un pastor que estuvo estudiando, bueno, está estudiando también en esta área de lo que es el instituto, y también hubo harta conversación sobre que él no está de acuerdo con eso. correcto. Eh, entonces ahí yo no sé, va en el pensamiento, no sé cómo lo llevará a cabo cada persona. Muy bien, hermano Roberto, excelente.
No sé si la hermana Daniela o hermano Marcelo, Eh, ¿ustedes han visto? sí, yo no lo he visto directamente, pero sí yo he escuchado que hay algunas iglesias que lo practican. Ah, perfecto. Una hermana era esposa de un tío me contaba que a ella la habían ministrado de esa forma. Y uno escucha sorprendida porque como nunca lo he visto de manera presencial, pero bueno, ella sí fue sanada, fue sí liberada. Ella estaba Correcto. como con un diagnóstico de muerte, que no sabían qué era lo que tenía. Así que bueno, pues el Espíritu Santo se mueve de diferentes formas. Sí, sí, muy bien. Bueno, los hermanos que llevan a cabo estas prácticas, yo creo que proviene de este vocablo, de operaciones en la traducción Reina Valera, en nuestras traducciones. Aquí estoy viendo cómo lo traduce la Biblia, la nueva traducción viviente, el capítulo 12, verso 6. Lo traduce de la siguiente manera: Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Bueno, aquí desaparece el vocablo operación. Voy a leer aquí la Dios habla hoy. No sé si usted me puede ayudar con algunas traducciones bíblicas. Es el 12:6. ¿Cómo lo traducen otras versiones? En la Dios habla hoy dice lo siguiente: y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todo. Aquí lo traduce como manifestaciones de su poder nada más. Bien. El, entonces, con respecto a este tema, operaciones no se refiere a operaciones modernas, quirúrgicas, porque en esa época no sé si se llevaba a cabo con esta implementación de hoy. Pero, sin embargo, han ocurrido no unos casos, sino muchos casos, varios, y lo han comentado. Yo no lo he visto personalmente, pero los estudiantes me lo han comentado, y uno de ellos fue que lo llamaron adelante. Él no creía en nada. Lo llevaron adelante en una iglesia, lo tendieron en el altar, debajo del altar, y vinieron algunas personas, hermanos, se pusieron unos guantes, bueno, todo esto espiritual, invisible, se pusieron también algunos delantales, mascarillas, lo anestesiaron, y luego con algunos instrumentos quirúrgicos comenzaron, creo que le abrieron el estómago, eso creo que fue. Le abrieron el estómago y luego eh, ¿cómo se llama esto cuando no es como una costura, sino tiene otro nombre? Sutura. La sutura. Sutura, eso, la sutura, lo suturaron después. Y le dijeron que se fuera a su casa, que descansara, reposara por algunos días, para que se recuperara después de la operación. Y él no creyó cuando se fue a la casa. Pero después el otro día cuando se despertó, dijo que sentía un dolor en su cuerpo, específicamente ahí donde le habían operado. Y de hecho no se pudo mover, es decir, no pudo trabajar ese día. Se quedó ahí esperando hasta que se recuperó totalmente. Se sanó el hombre, es decir, no tenía, cuando fue al médico la enfermedad ya no lo tenía, desapareció. Bueno, dos casos he escuchado, pero esto es consecuente con lo que nosotros vemos también en las Sagradas Escrituras, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pudo sanar a los enfermos solamente con declarando la palabra. En otros casos, a la distancia. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos también a la distancia, con una sola palabra. Pero en algunas situaciones él tenía que escupir y hacer barro con lodo y luego cubrir los ojos de las personas, enviarlos luego que se lavaran y recobrar la vista. En otros casos también escupía sobre los oídos, escupía sobre la lengua de los mudos y las personas podían hablar. ¿Por qué empleaba el Señor saliva?
en estos procesos de sanidad. Porque según la antigüedad, según la superstición, la creencia de las personas del siglo primero, la saliva de personas importantes, de dignatarios importantes, tenían propiedades curativas. Se cuenta de un caso en Alejandría cuando iba llegando el emperador César, creo que era el emperador, uno, una persona que estaba en Alejandría en una situación de, era un paralítico, le dijo al César que por favor escupiera sobre él para poder recuperar su salud. Es lo que creía la gente en esa época. Todos los enfermos esperaban que algún médico realizara algún acto con su saliva para poder recuperar su salud. Por eso que Jesús se adapta, podríamos decir que se enculturiza, o podríamos decir también se somete o desciende a la superstición de las personas con la finalidad de producir el milagro o activarle la fe, por decirlo de alguna otra manera, una fórmula de activar la fe, pero en rebajándose a la creencia popular de la época para producir el milagro. De esa forma podríamos explicar cómo es que las operaciones modernas en algunas iglesias se sanen, porque el Señor el que lo sana, la fe el que lo sana. La fe, la conclusión a la cual he llegado también, la fe de la persona que está ejecutando el acto de la operación, no la fe del que recibe el acto de la operación, porque el caso que yo le comenté, la persona no creía, él pensaba que era un show, un espectáculo nada más que se estaba llevando a cabo en la iglesia, y se fue a la casa no creyendo. Creyó después cuando al otro día se amaneció con dolor en su cuerpo y en su estómago. Ahí creyó y cuando se sanó, por supuesto. Por lo tanto, la fe es la persona, por lo menos en ese caso en particular, que, que tiene el don de sanidad. Pero para despertar la fe, de alguna manera, realizan todo este procedimiento quirúrgico, moderno, espiritual, como le podríamos llamar, operaciones. Pero Hermano operaciones, Pablo, adelante, hermana Daniela. busqué el versículo 6 en la Reina Valera antigua, ¿ya? Y así dice acá, dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Perfecto. O Debe sea, ser la igual de 1909, no ¿no? sé, yo no sé, no dice el año, solo dice Reina Valera antigua, y debe ser, claro, porque después ya está la de 1960, 1991, claro, y también está la de 1977, debe ser la que usted dice Ah, ok, antigua. perfecto. Muy bien. Perfecto. Igual emplea el término operaciones. Bien. Operaciones, dones, ministerio, manifestación, entonces, son vocablos sinónimos para describir la obra del Espíritu de Dios en la iglesia. Excelente. Continuamos entonces. ¿Qué más podemos ver aquí con respecto a esto? Bueno, eso es. ¿Cuáles son estos dones espirituales? El primer don es el de palabra de sabiduría. Sabiduría o inteligencia, conocimiento, discernimiento, palabra de sabiduría. El conocimiento de las cosas humanas y divinas y también de sus causas. Estoy definiendo ahora lo que es la palabra de sabiduría. Procede no tanto de los pensamientos como de la comunión con Dios. La expresión palabra de sabiduría se refiere a una pequeña porción de sabiduría. También se refiere a un tipo de sabiduría especial para una necesidad en particular. Podríamos decir que es un poco de la sabiduría de Dios expresada para un tiempo oportuno, que se ha originado, suscitado una necesidad de la iglesia y se aparece este don de sabiduría. Es el conocimiento puesto en práctica. No es un conocimiento especulativo, una sabiduría especulativa como los griegos, por ejemplo, sino que es es un conocimiento práctico, es algo que una sabiduría práctica que soluciona un problema. Ejemplos de las Sagradas Escrituras de palabra de sabiduría. Un ejemplo de esto fue la solución en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando las viudas griegas estaban siendo desatendidas
de la distribución diaria de alimentos y de recursos económicos. Por lo tanto, alguien dijo, busquen varones que tengan ciertos requisitos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, de buen testimonio, para que ellos se hagan cargo de la distribución diaria, que los diáconos, son los diáconos, ellos se hagan cargo de la distribución diaria de todos, tanto de las viudas judías como de las viudas griegas. Y se cogieron ahí aparecen los diáconos, o figuran estos hombres que se van a encargar de la administración de los recursos que llega a la congregación para luego distribuirlos. Otro ejemplo de palabra de sabiduría en el libro de los Hechos también de los apóstoles, cuando se genera un conflicto doctrinal ahora. El primero es un conflicto práctico, tiene que ver con los recursos económicos y del servicio social dentro de la iglesia, es decir, ayudar a las personas necesitadas, particularmente las viudas. Pero ahora hay un problema doctrinal. ¿Qué hacemos con los gentiles que se convierten al Señor Jesucristo? ¿Le obligamos, le sugerimos o le imponemos la ley de Moisés, que deben circuncidarse, guardar la ley de Moisés, guardar todas las fiestas judías para ser verdaderos y auténticos cristianos? Ellos dijeron, vamos a reunir entonces una especie de un concilio. Vamos a llamar a Pedro, al apóstol Pablo, vamos a llamar también a los judaizantes, vamos a llamar a todos los apóstoles y nos vamos a reunir y vamos a deliberar qué vamos a hacer con respecto a los gentiles. Y ahí comenzaron a contar Cefa, Juan, el apóstol Pablo, por otra parte, los judaizantes también estaban hablando, y luego se llega a una conclusión. He determinado, dice Jacobo, hermano del Señor, y el Espíritu Santo también, no ponerle más traba, más peso a los gentiles, sino que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación y también de idolatría. Se solucionó un problema doctrinal ahí. Ahí vemos entonces el ejercicio de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría lo podemos ver también nosotros ahora en la práctica, en la consejería pastoral, puede ser cuando un hermano joven quiere escoger una carrera universitaria, pero no sabe en qué escoger. Lo típico de la época, de la adolescencia, que no están seguros qué pueden escoger. Entonces va a consultar, a conversar puede ser con algún líder, con el pastor, y en esa situación se necesita una palabra de sabiduría. El que tiene el don de sabiduría, entonces va a poder ayudar en esta instancia. A eso se refiere la palabra de sabiduría. No sé si usted tiene otro ejemplo, mis hermanos, de alguna situación que usted haya percibido que se refería a un don espiritual, un consejo sabio, una palabra de sabiduría. El Pablo, mi hermano, cuando decía, no recuerdo muy bien el contexto, pero decía que Dios le iba a dar las palabras necesarias para poder, no me acuerdo cuál, pero Dios le iba a dar las palabras necesarias. Ah, muy bien. No era Jesús, ¿cierto? Era el apóstol Pablo. Cuando, Era cuando le Pablo. dice, ah, ok, ya. Muy bien. Sí, esos son, como son dones, entonces Dios lo da de acuerdo a lo como Él determine, porque Dios es soberano. Perfecto. La palabra de conocimiento ahora. Conocimiento, gnosis, puesto que el Espíritu Santo todo lo sabe, da a conocer al creyente lo que éste por sus propios medios no puede saber. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son revelaciones de Dios. Aquí lo voy a escribir, revelación. Revelación. Hay varios tipos de revelaciones. Revelación natural, Dios se revela en la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está también la revelación especial. Se subdivide en la revelación escritural y encarnacional. Y también está la revelación continua. Continua en la iglesia. Continua evangélica podría poner acá. Mejor continua evangélica. Son varios tipos de revelación. Estoy definiendo lo que es revelación. Natural es una de ellas. Especial es otra. Y continua a la iglesia, otra revelación.
Cuando digo entonces que el don de sabiduría, palabra de conocimiento, también el don de profecía, interpretación de lenguas, ¿qué otros dones? Bueno, esos, el de profecía dije, se deben considerar como una revelación, porque el hombre no puede, o la mujer, no puede conocer lo, alguna situación, como por ejemplo lo que va a ocurrir en el futuro, o el estado espiritual del ser humano, o lo que ha acontecido eh, hace un tiempo atrás, nadie lo puede saber, o el pensamiento de las personas también. El discernimiento de espíritu también está relacionado con la revelación continua de la iglesia, o revelación continua evangélica. Pongo acá evangélica para distinguirlo o hacer esta diferencia con la revelación continua de los mormones. Por eso pongo acá continuo evangélico. Los cesacionistas no manejan estos conceptos de revelación continua evangélica. Los cesacionistas manejan el concepto de revelación natural y el otro revelación especial nada más, encarnacional o escritural. Pero continua evangélica no existe en la categorización o este vocábulo en la teología cesacionista no está presente. Yo he revisado la literatura, los libros cesacionistas no está presente. Por eso cuando alguien dice Dios me dijo, el cesacionista no lo puede creer porque no existe la revelación actualmente para los cesacionistas. Dios no puede revelar ahora porque ya el canon se cerró, porque ellos entienden que la revelación está limitada a la escritural. Pero no existe solamente la revelación escritural, existe también la revelación continua. Son varias revelaciones en las Sagradas Escrituras. No todo quedó registrado en el canon sagrado. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, es una revelación. El hombre no puede conocer por sí mismo, por su propia fuerza, los misterios que Dios quiere dar a conocer. Un ejemplo de palabra de ciencia o conocimiento, gnosis en griego. El apóstol Pedro sabe que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe? Porque recibió en ese momento palabra de sabiduría. Jesucristo sabe lo que hay en los corazones de cada una de las personas y no tiene necesidad de que nadie le enseñe. ¿Cómo lo sabe? Porque en Él radicó todos los dones espirituales y en Él radicó en Jesús la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Por favor, mis queridos hermanos, ¿me pueden dar otro ejemplo de bíblico o también presente, actual, de la palabra de conocimiento? Que no es lo mismo que adivinar, sino palabra de conocimiento de verdad, que Dios dijo, o Dios Pues, le hermano, habló, le declaró. pues, hermano Pablo, cuando yo administro, ¿cierto?, a una persona a otra que tiene una enfermedad, ¿Sí? puede ser igual como un don de ciencia. Cuando ministra a una persona con una enfermedad y no Claro, sabe la porque persona que está enferma. no, porque el que predica supuestamente no conoce a la persona que está ministrando, pero Dios le muestra diciéndole, Dios me muestra que usted tiene un cáncer, una tiroide, Muy bien, o perfecto, sí, eso es palabra de conocimiento, porque recibió un conocimiento que por medio de sus fuerzas, por medio de su inteligencia, no lo puede saber. Es una revelación de Dios. Bien, hermano Héctor, es buen ejemplo. Mi hermana también, Pedro, Jesús con la samaritana, igual pudiese hacer eso, ¿no? Cuando le dice que había sido casada. exacto, ese otro ejemplo de palabra de conocimiento. Muy bien, dones espirituales, excelente. Sigamos con el siguiente don. El siguiente don es fe. El vocablo en griego es pistis. Pistis tiene muchas connotaciones. Puede referirse a la fe salvífica, la fe por la cual nosotros somos salvos. Esa fe es la respuesta del ser humano al llamado de Dios. Es una disposición activa de la mente y de la voluntad. No es un don porque gramaticalmente, bíblicamente podríamos decir gramaticalmente, sintácticamente, no es un don.
Cuando Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿La fe o la salvación? La salvación es un don de Dios y la fe es el medio para apropiarse de esa salvación. Por lo tanto, ahí en ese sentido la fe salvífica no es un don. La fidelidad, la lealtad también se puede traducir como pistis, la fidelidad o lealtad. No sé si considerarlo como don o no, porque es un fruto y una responsabilidad del ser humano. En ese sentido no sería un don, sino que sería un trabajo que debe desarrollar el ser humano para seguir al Señor. Pero como resultado de la gracia de Dios también, conocido como la gracia preveniente. La fe también puede ser traducida o puede tener otra connotación como refiriéndose a las doctrinas bíblicas o al Evangelio, el contenido de la fe, que tiene que ver con la doctrina. También se le llama pistis, nuestra fe evangélica, es decir, el contenido de las doctrinas evangélicas. Fe salvífica, fidelidad o lealtad, la doctrina cristiana y también el don, la fe como don. Ahora sí que es un don. Ejemplo bíblico de personas que tenían la fe. Bueno, de fe, confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, es dada por el Espíritu de Dios para suplir una necesidad en particular. Hechos capítulo 3, verso 1 al 11. Hay un pordiosero cojo que se sentaba a mendigar a la puerta del templo. Era cojo de nacimiento, tenía 40 años que vivía en esa situación. Vivía de las limosnas. Su curación era imposible para los hombres. Pedro descubrió que había fe especial en su propio corazón. Gracias a esa fe, la cual era un don de Dios, le pudo decir al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sabemos que Pedro tenía el don de fe por lo que ocurrió al cojo, es decir, se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y se le afirmaron al cojo los tobillos y comenzó a saltar. Se puso y anduvo. El creyente no debe tener miedo a actuar, pues la fe estimula al actuar. Bueno, ahí tenemos un ejemplo bíblico de fe. El apóstol Pedro fue el que tuvo fe. Esta fe es una creencia, una convicción, donde la persona que lo tiene no guarda ninguna duda, no tiene ninguna incertidumbre, una convicción absoluta y total de que Dios va a actuar y va a realizar un milagro. Bueno, la fe actúa juntamente con otros dones, palabra de conocimiento, por ejemplo, palabra de sabiduría, que tiene fe para proclamar esa palabra. El, el que tiene el don de sanidad también debe tener el don de fe, porque debe tener mucha fe para orar por los enfermos y que estos sanen. Siempre actúa la fe con otros dones. No sé si me pueden comentar otro ejemplo de fe, mis hermanos, por favor. Como don. Y mi hermano Pablo acá, de repente el pastor dice que pasa lo que tienen el don de fe, pero cuando se ora por algo sobrenatural que es para uno es que es como imposible. Entonces, sí que pasa que los que tienen el don de fe verdaderamente es cuando se ora Perfecto. por algo que está como para el ser humano es imposible que suceda, pero en Cristo es posible en el momento. Él lo enseña como Perfecto. ese es el don de fe que habla del don de fe, tener el don de fe, ¿no? Que se Sí, enseña por acá. muy bien. Yo recuerdo, hermano Héctor, era joven, tenía yo creo unos 17 años. Había una hermana que hasta el día de hoy tiene el mismo problema. A veces le da un ataque se ahoga, tiene problemas a los pulmones. Tiene un nombre esto, a ver si alguien conoce cuando alguien se ahoga, necesita usar El asma. alguna asma, sí, asma crónica era, o es la que tiene todavía. Y a veces tienen que llevarla de urgencia en la noche, y el esposo iba clamando, iba orando para que resistiera, porque además que viene en el campo, estaba como unos
25 minutos más o menos para llegar al hospital de Temuco, cuando estaba en Temuco. Y una noche fuimos a hacer vigilia, me acuerdo. Fuimos a la iglesia. Y ahí estuvimos, varios hermanos, de todas las edades. Yo estaba ahí también, acompañando a los hermanos. Porque era hermano, así nos estimaba. Era profesor de escuela dominical también. Y eran como las 3 de la mañana, yo creo. Una hermana, el Señor la usó en profecía y dijo que el Señor no la iba a sanar porque había incredulidad en medio de su pueblo, dentro de lo que estaban ahí, yo creo, había incredulidad. Pero así lo dijo, ¿ah? Había incredulidad en medio de su pueblo. Y la hermana todavía no se recupera, tiene todavía ese problema. No sé si habrán continuado o no en la oración, porque ya no estoy en Temuco, estoy acá en Puerto Montt. Pero eso fue, impidió la incredulidad, impidió que se llevara a cabo el milagro. Incredulidad no salvífica, sino que como don. A eso me refiero, porque éramos todos creyentes los que estábamos ahí orando. Jesús también de Nazaret no pudo hacer muchos milagros en Galilea por la incredulidad del pueblo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y los apóstoles sacaron a las personas de una habitación porque estas personas no tenían fe. Entonces iban a impedir que se llevara a cabo el milagro. La fe es una convicción absoluta de que Dios habla. Los sueños, por ejemplo, cuando alguien se sueña y tiene la plena convicción de que ese sueño no es porque comió muy tarde, comió poroto, legumbre la noche, sino que, o estuvo viendo una película, sino que tuvo ese sueño porque Dios le reveló ese sueño y está plenamente convencido de que Dios se lo dijo. Y ahí tenemos otro caso de un don de fe, porque debe creer que Dios se lo dijo. Bien, pero es un don, no es un fruto, una responsabilidad, un deber del ser humano, porque son dones. No es un premio por la consagración, sino es un don de Dios. Don de sanidad es más fácil, más sencillo de explicar, ¿verdad? Es decir, una persona que ora por un enfermo y se sana porque tiene el don de sanidad. Algunos, sin embargo, indican quién es el que tiene el don de sanidad, el que ora o el que recibe la sanidad. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Quién tiene el don de sanidad? ¿Los que oran a favor de un enfermo o el enfermo recibe en ese momento el don de sanidad? ¿O recibe la fe para creer que el Señor lo va a sanar? Los que oran, yo creo, hermano. Los que oran, muy bien. ¿Alguien más? Ambos tienen que Sí, ser, lo hermano. mismo, Ambos. los que oran. Hermano Héctor dice, ambos deben creer. Muy bien. Hermana Ambos. Daniela, Ahí, ahí sí, que se me había pegado. Sí, como don de sanidad debería ser el que ora. perfecto. Muy bien. Yo he leído en algunos textos que algunos señalan que es el que ora que debe tener el don de sanidad y otro el que recibe el que debe tener el don de sanidad. La objeción que se plantea al que tiene el don de sanidad es que si tendría el don de sanidad no estaría enfermo. Buena objeción, ¿eh? Porque podría orar por sí mismo y se sanaría. Otra persona tiene que venir y orar para que se sane. Pero es verdad también, mis hermanos, que esto no depende del que tiene el don de fe, porque también la otra objeción contraria nos podría decir a nosotros, pero también el receptor, si es incrédulo, el milagro no se va a efectuar. Por eso el hermano Héctor dijo, ambos deben tener el don de sanidad. Es complejo responder a esa pregunta realmente, ¿eh? Porque al analizar los versículos bíblicos, vemos casos de que las personas que tenían fe, por ejemplo, los amigos de un paralítico, llevaron al amigo, lo descolgaron por el techo, abrieron el techo y llevaron al amigo. El Señor respondió, hizo un milagro, lo levantó, pero al ver la fe de los amigos incluso. El, ¿Qué más? En algunos casos, cuando Jesucristo hizo un milagro, cuando eran sordos y eran mudos, evidentemente, ¿no? El que era sordo y mudo no escuchaba nada de lo que iba a ocurrir,
Por lo tanto, ahí en ese caso era el que tenía el don de fe era Jesús de Nazaret. El don de sanidad es Jesús, pero no el que recibió el milagro de la sanidad. No sé si le podríamos relacionar esto con sanidad en el caso de un difunto. Creo que no, eso sería milagro, ¿no? ¿Cierto? Milagro. Porque el difunto está inconsciente. Hermano Eleazar. Hermano, el caso de los leprosos igual es interesante porque que de 10 tan solo uno volvió. Ah, bueno, en ese caso, los 10 se sanaron, sin embargo, ¿ah? Uno fue Sí. el agradecido nada más. Sí, hay diferente. Eh, bueno, es lo que podríamos comentar con respecto a estos dones de sanidades. El- si la persona, el receptor es incrédulo, el milagro no se va a efectuar aunque tenga el don de sanidad. ¿Eh? Porque recuerde que ni siquiera Cristo pudo realizar milagros en Galilea por la incredulidad de la gente. Bueno, es un misterio ahí, en ese caso. Bueno, el Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Si ambos deben tener el don, el Señor le dará el don a ambos entonces para que se sane. Pero todo está bajo control de Dios y siempre Dios es soberano en estos asuntos. Y el Espíritu de Dios reparte a cada uno como Él quiere, nos dice también el libro de Corintios. Hacer milagros, bueno, también es sencillo. El Cristo cambió, volvió el agua en vino, calmó la tempestad, Pedro caminó sobre las aguas, Cristo alimentó una multitud, resucitó 3 veces a distintas personas. Bueno, esos son algunos milagros que podemos mencionar. Y tantos otros casos que ocurren en nuestras iglesias. La profecía. Aquí nos vamos a detener un poco para explicar la profecía. Voy a abrir un poco aquí la cortina. Con respecto a la profecía. Profecía. Vamos a distinguir entre el oficio, entre el don y el ministerio. Si realizamos esta distinción entre estos 3 conceptos acá, vamos a poder entender cuando hablamos de profecía del Nuevo Testamento. El profeta o la profecía del Antiguo Testamento lo ejercía una persona a tiempo completo. Abandonaba su trabajo natural o secular o, o diario y se dedicaba exclusivamente a profetizar lo que Dios le daba. Profeta significa enviado por Dios para anunciar de parte de Dios. Nada más que eso. Puede reinterpretar el pasado, llamar a la persona al arrepentimiento en el presente y vaticinar el futuro conforme a la respuesta del auditorio o de los oyentes frente al mensaje que se le está dando en el presente. Tenemos el caso de Isaías a tiempo completo, el caso de Elías también a tiempo completo, de Eliseo a tiempo completo. También puede ser un breve periodo de tiempo que lleva a cabo esta profecía, como Amós, por ejemplo. Ellos recibían el oficio, estoy detenido en el oficio, el, la revelación escritural, y está limitado al Antiguo Testamento. Yo podría decir, escribir acá entonces, limitado al Antiguo Testamento. Y gozaban de una autoridad absoluta. Si cuestionaban a este profeta, era o equivalía a cuestionar a Dios. Cuando escribían la revelación escritural, eran infalibles e inerrantes. Eran receptáculo de la revelación y sobre sus enseñanzas, lo que ellos dijeron, la iglesia está establecida. Como don ahora. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí está. O está limitado al Nuevo Testamento. Aquí la persona no lo ejerce a tiempo completo. Son miembros de las iglesias que reciben la revelación, pero es distinta. La revelación de acá es la revelación escritural. En cambio, la del Nuevo Testamento también es revelación continua, continua, continua evangélica o continua a la iglesia.
Esa es la diferencia. Estamos viendo diferentes tipos de profetas. El Nuevo Testamento es un hermano que, una hermana, porque hay profetas, varones, profetisas, mujeres, que reciben una revelación continua a la iglesia para consolar, para animar, para edificar la iglesia, para traerle un mensaje muy puntual, muy concreto, muy específico, para solucionar un problema que es muy individual o también puede ser congregacional, pero no goza de autoridad absoluta como ocurría en el caso del Antiguo Testamento como oficio, porque al profeta del Nuevo Testamento se le puede cuestionar, y eso es lo que vamos a encontrar más adelante en la epístola del apóstol Pablo. Al profeta, cuando habla o da a conocer el mensaje que Dios le reveló, se le debe juzgar, se le puede examinar o evaluar. Que hable un profeta y los otros que están escuchando se sienten y examinen o juzguen lo que está predicando el profeta. El del Antiguo Testamento era infalible, era inerrante. En cambio, el Nuevo Testamento, el profeta se puede equivocar, porque Dios es responsable solamente de darle a conocer la revelación, pero en el proceso de la recepción de la revelación, en el proceso de la aplicación de la revelación y de la interpretación de esa revelación se puede equivocar. Por eso que se debe evaluar y se debe juzgar. Ese es el profeta entonces del don, del Nuevo Testamento. No tiene autoridad absoluta, se le puede juzgar y evaluar. El oficio, la persona que ejercía el oficio de profeta, se llama profeta. El que tiene el don de profeta en el Nuevo Testamento también se le llama profeta, como Ágabo, pero no es lo mismo. Hay una diferencia sustancial, podríamos decir. El ministerio profético, acá, en el ministerio profético, en el caso del ministerio, ¿va? ¿Por qué no me lleva acá abajo? Ahora sí. Todos los creyentes lo ejercen. No hay ningún creyente que no ejerza el ministerio profético, porque el ministerio profético es una persona que es llamada por Dios, porque eso significa profeta, para anunciar de parte de Dios. Toda persona que hable, que evangelice, que disipule, que exhorte la palabra, que enseñe la palabra, que hable de Dios, está ejerciendo el ministerio profético. No se le denomina profeta, porque no tiene el oficio profético, tampoco tiene el don profético, pero sin embargo está llevando a cabo el ministerio profético. Cuando hablamos entonces acá de el don de profecía, estamos hablando de, mis hermanos, ¿Del don? excelente. Estamos hablando entonces del don de la profecía. Perfecto, muy bien. Pregunta, mis queridos hermanos, acerca de lo que estamos viendo. ¿Alguna duda o comentario de lo que estoy planteando? ¿Se entendió? Que ¿Está hoy claro? día está súper malentendido este don. Así es. Bueno, todavía se piensa que hay como profetas de oficio, Uf, que wow. la palabra es infalible, que dice. Es infalible. Ah, Dios mío, Señor. Mi hermano, Wow. yo, por Sí, ejemplo, hermano, va a empezar. bueno, en la tarea me desquité, me liberé, y si ¿Ya? pudiese, por favor, responderme mis inquietudes, las planteé en la tarea, ya. Pero, un paréntesis, el- tengo una duda respecto también a, no sé cómo decirlo, hermano, pero para que no suene tan feo, pero en el sentido de que como que hay veces que se necesita que la persona entre en un estado de inconsciencia prácticamente para entregar la palabra. Y yo dentro de la tarea igual lo planteé, que yo las experiencias que he tenido más reales de la profecía ha sido bueno, en primer lugar, fueron dos o tres casos donde las personas recibieron un mensaje,
se acercan al pastor, se lo cuentan en el oído y el pastor evalúa si lo cuentan o no lo cuentan. ¿Qué es lo que pasó? Que de esas experiencias, dos o tres sí realmente fueron totalmente reales obviamente uno no duda de eso de la profesión, pero sí me ha tocado ver que en ocasiones donde uno ya empieza como a tener esa duda o probablemente a decir, oye, esto probablemente no está muy apegado a la palabra, pero normalmente me pasa, y esto es una opinión muy personal, pero me pasa cuando lo veo cuando se torna en un trance o en una pérdida de conciencia. Me ha pasado, es algo muy personal y lo planteo y espero que me pueda ayudar en esto. Ah, perfecto. Bueno, el mismo texto bíblico dice que el espíritu está sujeto a los profetas, no pierde el conocimiento, sino que tiene control absoluto del don que lo tiene. Y si usted tiene dudas, sospecha o guarda incertidumbre cuando comiencen algún tipo de estas prácticas proféticas en trance o pérdida de la conciencia, lo más probable es que usted tenga entonces el discernimiento de espíritu. Eso es lo que está ocurriendo. Y no debe sentirse culpable por ello, porque la Biblia autoriza a juzgar, analizar y evaluar lo que está diciendo el profeta. Mucho menos si tiene el discernimiento de espíritu, puede sentirse culpable de tener un don que discierne espiritualmente cuál es la intención por la cual se lleva a cabo esta profecía, que es auténtica o si no es auténtica, sería una especie de simulacro de profecía. Mi Me han- hermano tiene sí, mucho, igual, y que yo creo que influye mucho el hecho de que fuimos, en mi caso, fuimos muchos criados por el que, prácticamente el que evalúa, está blasfemando. Entonces, yo creo que ese es el temor, yo creo, de la congregación. claro. Bueno, eso es las consecuencias de no estudiar la Sagrada Escritura, lamentablemente, porque la Biblia es muy claro ahí. Juzgar y evaluar la profecía, muy, muy claro. Me han contado casos en una iglesia de un campo. Creo que la hermana Daniela con el hermano Marcelo lo escucharon, de, de una hermana joven que fue a otra hermana más joven que estaba en el coro. Una del coro fue a lo que estaban en las bancas y le puso la mano en la cabeza y comenzó a sacarle el demonio a la hermana. La otra hermana que le estaban sacando el demonio también comenzó en un trance y y le puso la mano en la cabeza a la profeta que le estaba sacando el demonio. Entonces ella le estaba sacando el demonio a la profeta porque no estaba profetizando de parte de Dios. Y las dos comenzaron a tratar de sacarse los demonios. Y había una hermana anciana que era la abuelita de ella, se levantó también en trance con unos zapateos y en estos zapateos y se levantó con un salto. Como tenía la falda larga, pasó a llevar una banca que estaba un poco vieja y se cayó la banca y se cayeron todas las hermanas que estaban adelante. Y fue a separar a las dos profetas que no se podían sacar los demonios mutuamente. Y después se enteró del asunto, ¿cuál era el problema? Ninguna de las dos estaba endemoniada, o quizás sí, no sé, pero el problema era otro, se estaban disputando a un hermano que estaba en el coro, ese era el problema, temas de celo. Pero hicieron todo un montaje, todo un espectáculo, un show con un ritual religioso para manifestar estos celos que son, bueno, de los jóvenes, algo carnal o natural que de la juventud, pero hicieron eso, un simulacro de profecía. Otro caso, podemos contar aquí muchos más, pero para indicar que se debe evaluar las profecías, no creer a todas las profecías. Un pastor lo invitaron a predicar a una congregación y se le olvidó ponerse el anillo de matrimonio. Entonces, cuando estaba predicando, después una hermana se le acercó en profecía, le dijo, el Señor pronto tendrá o llegará tu idónea a tu vida, le dijo. El pastor después a sola conversó con ella, y le dijo, hermana, disculpe, pero yo soy casado, lo que pasa es que se me olvidó traer el anillo nada más, pero yo no necesito una idónea si ya tengo una idónea ya en la casa. Bueno, quizá también se le olvidó él decir que era casado, ¿no? Cuando comenzó, no sé. Pero eso ocurrió. Por eso las profecías deben evaluarse. En el libro de Corintios,
la sección que acabamos de leer, también dice que habían profetas falsos, fraudulentos. En el verso 3, el apóstol Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Habían algunas personas que estaban profetizando y llamando a Jesús anatema. Por eso que se deben evaluar las profecías. Mi hermano, una Sí, consulta. hermano Bleser. Y si por ejemplo, en ese caso la profeta ya en ese caso realmente no, se equivocó. De ahí en adelante, eh, ¿qué pasa en ese caso? No lo sé, no lo sé, porque la única manera, hermano Eliazar, de poder evaluar eso y llegar a una conclusión es ver la vida de la hermana. Quizás el Señor la utilizó o la utiliza en profecías, y a veces es el Señor y a veces es ella. Sus intereses personales puede ser, o lo que él desea, su preocupación por los hermanos, le lleva a, a profetizar de su propio corazón. Puede ser eso. Pero habría que ver la vida de la hermana, porque puede ser eso, que no logra discernir la hermana cuándo es Dios y cuándo es ella. Pero la única manera de saberlo es conociendo la vida de la hermana, no hay otra forma. Los pastores que trabajan en esa iglesia, ellos podrían responder más acertadamente esa pregunta. El otro es discernimiento de espíritu, en verso 10. El discernimiento de espíritu es cuando la persona puede discernir, darse cuenta, evaluar y llegar a una conclusión de el estado espiritual de una persona, puede ser, con qué intención ha venido a la iglesia, porque algunos se dan cuenta de esto, ¿ah? ¿Cuál es la intención por la cual usted viene acá? Viene con buenas intenciones para edificar, consolar, animar a la congregación, usted viene con una intención de destruir la iglesia. Bueno, que tiene don de discernimiento de espíritu, lo sabe. En una oportunidad, un, un predicador fue a hablar de prosperidad económica a la iglesia. Vino una hermana, antes de que llegara ya le causó un choque espiritual a la hermana, y cuando comenzó a predicar inmediatamente se levantó de la silla de la hermana y le dijo que se bajara del púlpito porque lo que estaba predicando no era de Dios. Increíble, ¿eh? Tenía el discernimiento de espíritu y la valentía también para decirlo delante de toda la iglesia. Y era un invitado. También el discernimiento de espíritu puede discernir en caso de una profecía o de una lengua, o una palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Se puede dar cuenta, la persona lo sabe porque el Espíritu de Dios se lo ha revelado, revelación continua me refiero. Se da cuenta que esa profecía fue del propio corazón del profeta y no fue Dios. O también puede discernir que en realidad está siendo estimulada o hablando por el diablo, de Dios, del diablo o del propio corazón del profeta. Eso lo logra discernir al que tiene discernimiento de espíritu. No sé qué otro ejemplo puede usted mencionar, hermanos, de discernimiento de espíritu. Es importante que la persona que tiene discernimiento de espíritu igual lo pueda, por ejemplo, a lo mejor comunicar al pastor o a alguien para poder tomar alguna medida. ¿Te fijas? Porque igual Exacto. el ejemplo de que la hermana lo dijo con valentía al invitado, ¿no es cierto? Igual puede haber sido verdadero, pero fuerte al mismo tiempo porque se saltó un paso, creo yo. Sí, es cierto. Ahora depende si es que ella ocupaba un puesto de liderazgo. Claro. El alcance que yo quería hacerle, hermano, es ha tomado eh, que lo que hemos visto nosotros, que igual en la iglesia han considerado últimamente lo que hemos visto al profeta vidente, que es como una persona que ve
¿no es cierto? Más allá de lo que... Y uno queda marcando ocupado porque, Siempre de lo malo. eh, claro, se supone que la palabra profética o la profecía en sí misma es para edificar, es para Consuelo. exhortar o consolar, sí, Exacto, pero no para destrucción, ¿se fija? O no para crear un correcto. temor, un temor, una intimidación, como que de repente uno mismo se persiga de que el profeta evidente le va a ver algo a uno, ¿me entiendes? Claro, Entonces, eh, eso podría aportar que en el fondo, que igual hace daño a la iglesia eso. perfecto, hermano Marcelo. Muchas gracias. Claro, hay que tener cuidado. Bueno, la hermana, yo creo que tenía mucha fe la hermana, porque no hubo ninguna duda de que Dios realmente le había hablado. Género de lenguas. El vocablo es glosa, lengua o un idioma. Con respecto a la glosolalia, mis hermanos, puede ser, aquí lo voy a explicar, a ver, con respecto a la glosolalia. Es un don, primero que nada. Glosolalia, glosolalia, ahí está. ¿Qué don de lenguas? Puede ser un idioma terrenal, actual, puede ser un idioma ya muerto, puede ser un idioma espiritual o angelical. Ya eso es. Con respecto a la glosolalia, puede ser cualquiera de los idiomas. La persona puede estar consciente, es decir, saber que está hablando en otras lenguas, como no darse cuenta de que está hablando en otras lenguas. Una estudiante del Instituto Bíblico de hace 2 años atrás, ella contó un caso extraordinario. Dijo que se estaban preparando las orcas para ir a una vigilia, pero ella no pudo porque estaba trabajando. No se preparó espiritualmente como las otras hermanas para aquella vigilia. Y fue un fin de semana, creo que fue un día sábado para el día domingo. Estaba muy hermoso el culto, dijo. Y en un momento fue a pedirle agua al portero, que tenía varias botellitas. Y el portero no, no le entendió lo que estaba diciendo, pero ella, en su mente, en su conciencia, para ella, estaba hablando en idioma castellano. Pero el portero le estaba escuchando en otro idioma, que no entendía, por eso no le pasó el agua. Y después fue a conversar con la pastora de la hermana. Y le dijo, ¿qué le habrá pasado al hermano portero? Le fue a pedir agua, no me pasó el agua. Y la pastora la quedó mirando. Ella seguía pensando que estaba hablando en castellano. La quedó mirando y le dijo, usted está hablando en otras lenguas, le dijo a la hermana. Ella estuvo 3 días así, nadie le entendía, pero ella en su mente, el idioma que estaba hablando para ella era el idioma castellano. Eso ocurrió en la experiencia, pero en otros casos las personas saben que están hablando en otras lenguas. Por lo tanto, aquí puede ser también terrenal la glosolalia. Se cuenta el caso de una iglesia de Fresia, creo que fue. Alguien comenzó a hablar en lengua, los hermanos obviamente no entendían, pero el idioma que estaba hablando era romanés. El Señor estaba llamando a una gitana a que volviera a restaurar su comunión con Dios otra vez. En otro caso, en una vigilia del campo, un cura fue a la vigilia porque le gustaba ir a las vigilias de las iglesias pentecostales. Él hacía su misa los días domingos y los días sábados, cuando había vigilia, él se ponía su manta, su chupalla, tomaba su caballo y se iba a las vigilias con los evangélicos. En un momento alguien comenzó a hablar en otras lenguas y el cura se acercó y escuchó y le preguntó después al hermano, ¿dónde usted aprendió a hablar latín? Porque usted habla mucho mejor que yo. Y el hermano le dijo, yo nunca he aprendido latín en mi vida. Estaba hablando también en otros idiomas. Entonces, el idioma puede ser terrenal, puede ser un idioma muerto que ya no se habla, acadio, caldeo, quién sabe qué idioma puede ser. Un idioma espiritual también, el angelical, un idioma del cielo. Cualquiera de esos idiomas puede ser el género de lengua.
Es el idioma que nos dice el libro de Romanos, que el Espíritu de Dios gime por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con gemidos ininteligibles. Nosotros no entendemos lo que se está diciendo. Las personas que cuestionan las lenguas no cuestionan las lenguas terrenales o las lenguas muertas, latín, sino que cuestionan principalmente las lenguas angelicales, porque dicen que los lingüistas han indicado que no tiene coherencia, no tiene una estructura, sintácticamente no son idiomas, algo que no se puede evaluar, porque no tiene verbo, no tiene predicado, no tiene artículo, es decir, no hay una sintaxis ahí, sino que son balbuceos nada más. Bueno, habría que... ¿Quién podría ser la autoridad, mis hermanos? La autoridad para indicar, puede ser un biblista, efectivamente, pero el biblista trabaja con idiomas terrenales, con idiomas de acá, de la tierra, idiomas de los seres humanos. ¿Quién es la autoridad para indicar que los idiomas angelicales eh, tienen ciertas características, cierta estructura? ¿Alguien ha establecido cuál es la gramática, cuál es el artículo, el sustantivo, el predicado, los verbos, complementos, los adverbios de los idiomas angelicales? ¿Quién ha establecido eso? Nadie. Sí, angelical. Por lo tanto, no podemos establecer o no podemos evaluar un idioma angelical, un idioma espiritual, con patrones propios de un idioma terrenal. No se puede hacer, no se puede hacer eso. Además, no sabemos qué están diciendo, porque ni siquiera el que está hablando entiende lo que está diciendo. El Espíritu de Dios es el que está comunicando ahí. Por lo tanto, yo no me atrevería a evaluar un idioma angelical con patrones propios de nuestra cultura. Bien, estas son las lenguas entonces. Pero el espíritu se edifica a sí mismo. Eso sí es verdad, eso dice el apóstol Pablo. El espíritu se está edificando a sí mismo. Interpretación de lenguas, la persona que tiene el don de interpretación de lenguas puede interpretar lo que otro está hablando en otros idiomas. Bien, ahí tenemos algunos dones espirituales entonces. Con respecto a los dones espirituales, las lecciones espirituales que podemos extraer de estos dones. Darnos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, sentir solidaridad los unos con los otros, porque estos dones tienen la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Contribuyen para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Por eso que no son independientes, sino que los dones espirituales son interdependientes. También están los dones ministeriales. ¿Cuáles son estos dones ministeriales? Los apóstoles es un don ministerial, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí tenemos los dones ministeriales. Con respecto a esto de los apóstoles, vamos a distinguir igualmente cómo se utiliza actualmente el vocablo apóstol. Apóstol. Se puede referir en un sentido eclesiástico. Eclesiástico. Se puede también utilizar en un sentido genérico. Genérico. También se puede utilizar como don y como ministerio. En todos estos sentidos se puede utilizar el vocablo apóstol. En un sentido eclesiástico, había que ser testigo de la resurrección de Cristo, haber recibido su comisión directamente de Cristo resucitado, haber establecido iglesia en campos nuevos donde no se había predicado el Evangelio, y ostentar algunas credenciales sobrenaturales de algunos dones espirituales. Pero principalmente ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. La función de los apóstoles en el sentido eclesiástico o jerárquico, la función era revelacional y fundacional. ¿A qué se refiere esto?
Ellos eran receptáculos de la revelación escritural. Ellos escribieron las Sagradas Escrituras y fundacional sobre lo que ellos enseñaron se fundamentó toda la iglesia. En un sentido genérico, toda persona en el idioma griego que era enviado o un mensajero se le denominaba apóstol. Mensajero enviado en griego es apóstol, en un sentido genérico. Todos los enviados, todos los mensajeros, el vocablo siempre es el mismo, apóstol. Como don, equivale actualmente al misionero. Es decir, a la persona que va a establecer una iglesia en un campo nuevo, que cruza barreras transculturales, que va a predicar a los bereberes, por ejemplo, a cualquier parte del mundo donde no hay iglesias. Ese es una persona que tiene el don de apóstol. El ministerio apostólico, también todos los creyentes lo ejercen. No hay ningún creyente que no ejerza el el ministerio apostólico, porque un apóstol significa un enviado y un mensajero. ¿Quién de los creyentes no ha sido enviado por Dios para predicar el evangelio hasta lo último en la tierra? Todos nosotros somos enviados para hablar de Cristo. Todos nosotros somos embajadores del reino celestial. Todos tenemos la responsabilidad de hablar de Jesús de Nazaret, de evangelizar, de discipular, de hablar acerca de Dios a las personas incrédulas. Todos entonces ejercemos de alguna u otra manera el don de apóstol. Cuando usted evangeliza, cuando usted aconseja, cuando usted sale a predicar en la calle, cuando hace discipulado, cuando abre la Biblia y exhorta la palabra de Dios, está llevando a cabo, ejerciendo el ministerio apostólico. Entonces, teniendo esto en mente, ya se nos hace mucho más fácil entender lo que el Nuevo Testamento nos enseña y cómo nosotros podemos evaluar actualmente los movimientos apostólicos y proféticos modernos. ¿Algún comentario de lo que estamos hablando, mis queridos hermanos? Está claro, ¿verdad? ¿O está muy confuso tanta terminología? Que bueno, ir teniendo más luz sobre todo esto para que cada vez más nos apeguemos a la palabra, dado de que cuando uno llega por primera vez a la iglesia y aunque llegue a una iglesia donde quizás no está no se apegue 100% a la palabra, como se dice, Dios por la fe, por su misericordia, lo hace crecer igual. Pero en este caso, con mi esposo llegamos a una iglesia apostólica profética en donde no era este concepto, sino que el apóstol era como apóstol, no que todos realmente somos enviados y eso tiene todo el sentido del mundo, pues todos somos una iglesia apostólica porque somos todos enviados. Eso, Exacto, es correcto. bueno aclararlo. Sí. Por eso algunas iglesias se llaman así, iglesias apostólicas, porque todos son enviados, todos tienen la misma responsabilidad. El- la Reforma Protestante enfatizó el real sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes, pero no hablaron acerca de que todos los creyentes ejercen también el ministerio profético, ¿ah? Porque todos son llamados por Dios para anunciar de parte de Dios, y también no enfatizó el aspecto apostólico. Por eso algunas iglesias se llaman, somos iglesias apostólicas. Si nosotros le preguntamos, ¿en qué sentido? Ah, porque nosotros estamos basados sobre las enseñanzas de los apóstoles. Ah, muy bien, por eso está bien el nombre entonces. Nosotros somos iglesia apostólica porque todos nosotros somos enviados para hablar acerca del Evangelio y somos mensajeros del reino celestial. Ah, muy bien. Entonces el nombre corresponde a ser apostólico. Si le preguntamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, diría, ah, porque nosotros provenimos de Pedro, que fue un apóstol de Jesucristo. Y así podemos seguir preguntando. ¿A qué se refiere el término apostólico? Perfecto. Esos son los dones ministeriales entonces, o dones de servicio. Creo que falta lo último. Son las 8:30, pero vamos a ver esto último, mis hermanos, no importa que nos pasemos un poco, porque ahora ya después tienen el examen, pero esta parte es importante considerarla.
Los dones espirituales deben ejercerse utilizando como conducto, como regulador, como puente o como medio el amor ágape, que es lo más importante, lo más fundamental. El amor es el fundamento, la raíz, el tronco, los fundamentos de una casa donde se establece un ministerio. Todo ministerio debe fundarse en el amor. Dios nos ayuda a hacer eso, hermano, ¿eh? Y la vida del creyente se debe construir en el amor. Nosotros debemos caracterizarnos, Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Nosotros debemos fundamentarnos y nosotros debemos llevar a cabo el ministerio teniendo como fundamento principal el amor cristiano, el amor que se derramó sobre nuestros corazones, debemos exhibirlo para con el resto del mundo y también de los hermanos. Los dones espirituales se deben gobernar por medio del amor. Los dones espirituales deben estar subordinados al amor. El amor es superior a todos los dones espirituales. ¿Qué le parece? Quizá a alguien le guste más el don de un, puede ser de apóstol, el don de profeta, o el don de las lenguas, eh, o el don de maestro, o el don de pastor, no sé. Pero todos los dones espirituales deben estar regulados por el amor y lo más importante de todo es el amor. Bueno, todos los creyentes tenemos distintos dones. No hay ningún creyente que no tenga ningún don. Pero puede ser hipotéticamente, y esto no existe en la Biblia porque todos tenemos don, pero si alguien no tiene ningún don, pero si tiene amor, es superior a todos los dones, aunque tenga todos los dones. Porque esto es lo fundamental. Lo que regula todos los dones es el amor. El amor es superior al don de lenguas, el amor es superior al don de profecía. Ahí le usa el don. ¿Dónde? Tengo que corregir ahí, que no se me olvide. Al don de profecía es superior al don de fe, es superior al don de misericordia incluso. El amor es superior por sus características, porque es sufrido, soporta y es paciente con los males y las injusticias que se perpetran contra nosotros. El amor es benigno, servicial, trata al prójimo con amabilidad, aprovecha todas las oportunidades para hacer bien al prójimo. En ese sentido es benigno, servicial. El amor no tiene envidia, se alegra con el bien del prójimo. Si alguien se compró una casa nueva, un departamento espectacular, el creyente que tiene amor se alegra. Si alguien se compró un vehículo o salió a la playa, no sé, o a otro país, el creyente se alegra, porque el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso. Imagínense un hermano que se sienta orgulloso de tener un don de sanidad, por ejemplo. Como alguien dijo, yo estoy muy orgulloso de mi humildad. El amor no es jactancioso. El amor es superior por sus características, porque no hace nada indebido, no hace nada indecoroso. Es cortés, el amor es considerado, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. Es decir, aquí hay que explicar todo lo sufre, no es que las personas me hacen sufrir y yo sufro porque me hacen sufrir o me tratan mal. Tiene que ver con todo lo sufre, no publica la falta de los demás. Es decir, me contaron algo malo de alguien, yo no lo publico. O yo sé algo malo de alguien, no lo voy a publicar. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre. No publica la falta de los demás. Todo lo cree. Cuando alguien me cuenta algo malo de alguien, yo no lo creo inmediatamente. No cree fácilmente la falla de los demás. En otras palabras, el amor no le gusta el chisme o la calumnia o el pelambre. No sé qué otra palabra podría emplear sobre este tema, mis hermanos. O el cagüín, términos nuestros. No le gusta el chisme, el pelambre, el cagüín o la difamación. El amor todo lo soporta, es decir, persecuciones y malos tratos. El amor es superior porque es permanente. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará, pero el amor permanece para siempre. Las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto. Los cesacionistas dicen que
tiene que ver con el Nuevo Testamento. Lo perfecto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dones espirituales cesarán. Mientras Jesús no venga, los dones espirituales deben continuar, porque tiene la finalidad de edificar a la iglesia, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, para llegar a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesús. Por lo tanto, los dones no pueden desaparecer y están plenamente vigentes para edificar la iglesia. Nosotros estamos en un proceso de continua perfección y de crecimiento y maduración cristiana. Perfecto. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? ¿Alguna lección espiritual? ¿Alguna palabra de ciencia, palabra de sabiduría? Hermano Héctor, adelante. Hermano Pablo, la consulta, bueno, a mí me la hicieron tiempo atrás, no me acuerdo qué respondí un hermano de la iglesia, pero tiene por ¿cuál es a ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cuál es la evidencia que un hermano esté bautizado en el Espíritu Santo? A lo mejor no es el tema de los dones, no estoy, porque según acá siempre se ha enseñado que la única manera que una persona se ve que esté bautizado en el Espíritu Santo es hablando en lengua. Pero ahora que vimos estos dones, esos 9 dones, los ministerios, parece que cada don fuera individual, don de fe, sanidad, milagro, ayudar incluso sería los que ayudan. También sería una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo me ayudaré, hermano? Con él un hermano me preguntó y la verdad es que no me acuerdo qué le pregunté, qué le respondí ahora. eh, no sé si me Hermano podía ayudar un Héctor, poco. muy Sí, bien. sí. Tengo un... Ay, ¿cómo hago esto para desenfocar? Sí, aquí está. Este es un libro que yo escribí, es un libro de texto que utilizamos para Teología Sistemática 3, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre y cuáles son las evidencias? Es Ah, un librito pequeño. Aquí está toda la respuesta, hermano Héctor. Tendría que ir a buscarlo a Temuco los días miércoles. El próximo miércoles yo hago clase allá en Temuco. Y voy llegando ya. a las 3 de la tarde, más o menos voy a estar allá en la casa. Y ahí lo puedo ir a buscar. Pero en base a lo que me preguntó, le puedo decir lo siguiente. La evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo para las iglesias pentecostales misioneras o internacionales, me refiero a las Asamblea de Dios, Cuadrangular, y a la iglesia Asamblea de Dios, dije, Cuadrangular, y no me acuerdo la otra, Asamblea de Dios, Iglesia Cuadrangular, esas tres. Son la lengua la única evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Aquí en Chile, sin embargo, las lenguas, las profecías, las visiones, los sueños, la interpretación de lenguas, las danzas en el espíritu, visiones y sueños, dije, ¿cierto? Visión y sueños, la capacidad para ganar almas, la capacidad para extender la iglesia, la capacidad para pastorear, para evangelizar, son evidencias de que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo. Las capacidades que tiene para el ministerio son evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo, aunque no haya hablado lenguas. Podríamos decir que los que no son pentecostales no son evidencialistas. Las iglesias pentecostales foráneas no me gusta utilizar el término extranjero, las iglesias misioneras, las iglesias pentecostales misioneras o las iglesias pentecostales internacionales son monoevidencialistas. Y las iglesias pentecostales en Chile podríamos decir que son plurievidencialistas. Esto no lo he leído en ningún libro, mis hermanos, pero en base a los debates que se están haciendo actualmente en las redes sociales, he podido llegar a esa conclusión. Las iglesias chilenas son plurievidencialistas. Las iglesias pentecostales misioneras, monoevidencialistas, porque también he escuchado en algunas exposiciones que las iglesias chilenas no son evidencialistas.
pero las iglesias que no son evidencialistas son las iglesias que no son pentecostales. Todas las iglesias pentecostales son monoevidencialistas o plurievidencialistas. Las iglesias chilenas son plurievidencialistas. Hay una pluralidad de evidencia del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario para otra pregunta? Bien, vamos a concluir entonces. Hermano Cristian, no sé si estará en su casa o no. Cristian Castillo. Estoy en el trabajo, hermano. Ah, ok, listo, hermano Cristian. Entonces, hermana Daniela, por favor, nos puede dirigir en una oración para concluir. Amén.